Ecos del Magisterio presenta el editorial. Un cordial saludo para toda la audiencia de este espacio radial Ecos del Magisterio. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan. Yo soy el profesor Wensid Guzmán Gutiérrez y laboro en el Colegio Simón Bolívar de la urbanización San Martín. Me desempeño como docente de Religión y Filosofía de 6º a 11 grado en la jornada de la tarde. La filosofía frente a la crisis. Dice el filósofo colombiano Jaime Santamaría que es común el uso de la imagen de la lechuza de Minerva para referirse a la filosofía. La mítica ave siempre llega tarde, solo emprende su vuelo luego de un largo día. La filosofía, de igual modo, después de estar en el mundo, levanta el vuelo de la reflexión y el pensamiento. Así, los filósofos vieron con orgullo y cierta soberbia su propio quehacer por siglos. Sin embargo, es cada vez más común hallar artículos de filósofos acerca de asuntos de actualidad y temas acuciantes. La filosofía se unta más del presente y del mundo. En este momento bien podría ser la pandemia que nos acecha un tema propio de la reflexión filosófica actual, pero quiero enfocarla como un instrumento útil en los momentos de crisis de distinta índole, como una disciplina que está al tanto de las adversidades de los seres humanos y que, en términos del filósofo francés Dupré, durante la mayor parte de su dilatada historia, la filosofía ha contado con un número considerable de individuos peligrosos, provistos de ideas peligrosas, que en muchos casos se adelantaron o enfrentaron a los problemas cotidianos que aquejaban a la humanidad y que, por supuesto, no fueron aplaudidos por sus contradictores. De esta manera evitaríamos ser comparados con la burla que se hace a la policía cuando se afirma que ésta siempre llega tarde, pues la filosofía sería un recurso útil para los tiempos de crisis. Me voy a alejar de la visión que la considera como un conocimiento que solo aborda los problemas cuando estos ya han pasado, y me voy a adentrar en la defensa de la misma como una actitud útil y necesaria en muchas circunstancias de la vida. Para alguien positivista, realista, excesivamente práctico o simplemente indiferente a la disposición de filosofar, dedicarse a pensar en un momento como el que estamos viviendo es ser objeto fácil del virus, de la pobreza, del desempleo, de la inseguridad, del referendo uribista, de la reforma tributaria, de las disidencias de la FARC o de las Águilas Negras, de los perfilamientos secretos de la supuesta inteligencia estatal. En fin, hacer filosofía sería un peligro, no por ser considerados sujetos de ideas peligrosas, sino por ser presa fácil de quienes no desaprovechan la oportunidad de ejecutar lo que Sartre llama actos de mala fe, o sea, acciones premeditadas en contra de otros. Por lo tanto, quedarnos meditando con especulaciones idealistas no resolvería un problema primario como obtener una vacuna o satisfacer el hambre, o ganar el dinero necesario para el día. Aquí está el problema. La filosofía no ofrece respuestas inmediatas ni practica experimentos para buscar resultados. La ciencia en algunos casos hace las dos cosas. Al respecto dice Dupré que la ciencia, por ejemplo, tiene la capacidad de llenar el mercado de toda clase de golosinas, desde los niños de diseño hasta la comida modificada genéticamente, pero por desgracia no nos proporciona, y no puede hacerlo, el manual de instrucciones. Para decidir qué deberíamos hacer en vez de qué podemos hacer, tenemos que recurrir a la filosofía, y nos propone así, frente a personajes conocidos como filósofos, que por lo general aportan claridad y comprensión a asuntos que nos incumben a todos, y en los que, haciendo uso de la razón y apartándose de falsos imaginarios, brindan luces para saber a qué atenerse y cómo orientar la vida. Si fueran escuchados atentamente, muchas crisis se hubiesen dilatado y la humanidad estaría bajo otras circunstancias. Pero la filosofía no tiene laboratorios de producción, no tiene el poder político, no tiene medios de comunicación al servicio de la propaganda en la que todo va bien, y podríamos afirmar que no tiene muchos seguidores. Ella solo cuenta con pensadores decididos a hacer preguntas incómodas que a la mayoría de políticos no les gusta escuchar. Por eso los maestros colombianos, sobre todo los de establecimientos educativos dirigidos por el Estado, son acusados de adoctrinar y detener el avance en materia educativa. Siguiendo con el pensamiento de Dupré, ¿qué deberíamos hacer? Se podría derivar un asunto de supervivencia frente a la arremetida, no de la ciencia, pero sí de quienes ostentan el poder e intentan imponer su dominio, desprestigiando a todo el que no esté de acuerdo con ellos.
es reconocer el imperativo categórico kantiano del deber por encima de toda circunstancia. En este caso, el imperativo de decir la verdad para que conociéndola decidamos qué deberíamos hacer una vez hayamos pensado 2 veces aquello que vayamos a hacer, como diría Sabater. La filosofía se nutre de ideas no siempre compartidas por todos y a causa de ellas, dice Dupré, Descartes, Spinoza, Jung y Rousseau, por nombrar solo a unos pocos autores, fueron amenazados con la excomunión o forzados a aplazar la publicación de sus obras o privados de las promociones profesionales u obligados a exiliarse. Y al más notable de todos los filósofos, el ciudadano ateniense Sócrates, lo consideraron una influencia tan nociva que decidieron ejecutarlo. Nada fácil, pero nada imposible para seguir aportando hasta ser influyentes, significativos, instituyentes y alternativos. La filosofía requiere tranquilidad, paciencia, reflexión, escucha y por lo tanto no sería la solución más apropiada a las necesidades imperantes de millones de seres humanos. Pero la ausencia de esta en quienes ejercen poder sobre otros, sea quien sea, hace de los primeros actores que desconocen el porqué de los hechos, la razón de ser de los problemas, la raíz cultural del comportamiento, entre otros asuntos que bien podrían ser negados tajantemente por otras disciplinas, pero que visto filosóficamente adquieren otro aroma. Sin el espíritu filosófico, sin la actitud filosófica y sin ideas universales, lógicas y sistemáticas, los hechos se convierten en solo reacciones que entre acusadoras y temerarias han dejado una estela de dolor incurable en la historia de Colombia, por mencionar solo un contexto que conocemos relativamente. La intolerancia frente al que piensa diferente es un asunto que se podría resolver a partir de ideas filosóficas. Un autor español, García Manuel, sostiene que la filosofía para ser entendida debe ser vivida, es decir, no basta una idea o una definición de ella, se precisa una vivencia. La filosofía, agrega, es algo que el hombre hace, que ha hecho históricamente. Es entonces un hacer que surge de la inquietud y la intranquilidad, que hacer que emana del desconocimiento, pero también del deseo de saber. No se pide, por lo tanto, un conocimiento profundo de contenidos filosóficos, ni de frases elocuentes, ni de interpretaciones inexplicables. Se pide una disposición de ánimo por reconocer al otro, por preguntar antes de poner la lápida. Una disposición filosófica frente al entorno que nos circunda implica que sindicatos de maestros, instituciones educativas, estudiantes y todos los que resulten alternativos no tengan vocación de estar al servicio del amo, del que quiere imponer su visión, del que quiere contar los hechos como cree que deben ser contados, sino de generar preguntas que ni la ciencia ni la filosofía están en capacidad de resolver. Así como tampoco permitir que las futuras generaciones crezcan con versiones de la realidad en las que, como dice un Twitter de Alfredo Paredes, Colombia sea considerada una finquita de nombre La Carolina o Las Guacharacas, administrada por un capataz. El narcotráfico resulte ser un emprendimiento, la corrupción un ejercicio probo, la mafia una profesión ejercida por gente de bien, los paramilitares personas honorables, las disidencias de la desmovilizada FARC una consecuencia de las trampas de los enemigos de la paz, el despojo de tierras y el desplazamiento de campesinos un negocio realizado por personas poseedoras de buena fe, las masacres un acto con criterio social y los asesinatos pendientes un asunto que solo está aplazado pero que debe ser ejecutado. Cuando todo lo anterior no sea normal, podremos empezar a pensar que la filosofía tiene un papel útil en la vida de las personas. Muchas gracias.